Se plantean a continuación las pautas de manejo para el paciente con envenenamiento ofídico. Estas han sido extractadas de la literatura especializada, haciendo énfasis en la experiencia colombiana, ya que el tipo de ofidios varía en otras regiones y los textos extranjeros no aplican bien a nuestra casuística. La primera medida son los primeros auxilios generales, sin utilizar aquellas que producen más trauma a los tejidos. La más importante es lavar la herida con agua limpia o solución salina en el primer centro de atención donde se reciba. No se recomiendan los torniquetes, ni el uso de café, ni ventosa, ni succión, ni hielo. La aplicación de inyecciones intramusculares debe aplazarse para cuando se haya corregido la coagulopatía. La única medida terapéutica que ha demostrado efecto es el suero antiofídico, el cual se debe aplicar con la mayor urgencia posible en una sola dosis y sin fraccionarla. Aunque se han producido otras fracciones más purificadas, la única ventaja que ofrecen es una menor reacción antigénica que el suero heterólogo. Probablemente por ello, los favoterápicos no han sido incluidos aún en las guías del Instituto Nacional de Salud. Las revisiones recientes, como esta del Instituto Clodomiro Picado de Costa Rica, comentan que no se ha demostrado superioridad en la utilización de los fragmentos FAB. La clasificación del envenenamiento puede hacerse con base en el ofidio que produce la toxicidad, el tipo de veneno o la severidad. Desde el punto de vista del ofidio, se clasifican en su taxonomía los más importantes en Colombia, como los de la familia de los vipéridos y el ápide. La familia Hydrophilidae es importante en la costa pacífica, con una especie subacuática de la subfamilia Pelamis, principalmente neurotóxica. En la familia de los vipéridos se encuentran el género Botrops, Crotalus y Lachesis. Algunas características morfológicas identifican a las serpientes venenosas, principalmente de la familia de los vipéridos, como son la pupila elíptica por sus hábitos nocturnos y la presencia de la fosa termorreceptora posterior y caudal a las fosas nasales, lo cual les imprime el aspecto que ha hecho notoriedad entre los campesinos que la llaman cuatro narices. La forma triangular de la cabeza, por la presencia de cuello, también le ha generado el apodo de cabeza de candado. Otra característica es su lengua bifurcada o viperina. Una característica predominante de los colmillos es su posición anterior, con la probabilidad de retraerlos, lo que se denomina como solenoglifas. Aquellas cuyos colmillos son anteriores pero no retráctiles se llaman proteroglifas y los que son posteriores se denominan opistoglifas. Las serpientes no venenosas son aglifas, es decir, sin colmillos. Los colmillos son tunelizados y permiten llevar el veneno que se produce en las glándulas retrooculares e inyectarse a través de la mordida. En esta foto obtenida de internet se observa la salida de una gota a través de uno de los colmillos. Aquí vemos algunos nombres vulgares usados en diferentes regiones del país. El género Botrops es conocido entre los llaneros como cuatro narices, mientras que en Antioquia se conoce como talla X o mapaná, y en el Amazonas 24 o lora. El género Crotalus es conocido como cascabel, el Lachesis como verrugoso, pudridora, rieca o surrucucú, y el Micrurus como coral o rabo de ají. Esta imagen de internet
demuestra con claridad las características de la pupila y la fosa termorreceptora del género Botrops, mencionado anteriormente. Esta es otra especie de Botrops, donde se observa la cabeza triangular y el cruce en X de sus escamas blancas. En esta imagen se observa una serpiente del género Crotalus en posición de ataque, agitando su cascabel característico. En esta otra se ve con mayor claridad el cascabel que avisa a la presa o la distrae. Si bien esta otra especie tiene características que la hacen parecer un Crotalus, se trata de la quesis, con sus escamas gruesas que la caracterizan y la ausencia de cascabel, por lo que en algunas regiones es llamada cascabel muda, mientras que en otra es llamada verrugosa o pudridora por la severa gangrena seca que produce la lisis de los tejidos. El género Micrurus es más reconocido por su llamativa coloración, aunque la diferenciación entre las especies verdaderas y falsas requieren mayor esfuerzo. Algunas claves que se escuchan entre los campesinos, como el dicho rojo y amarillo es coralillo, es para hacer notar la secuencia de los anillos en la verdadera coral. Sin embargo, esta regla no se cumple siempre, ya que algunas falsas corales también tienen esta secuencia. Los anillos de la verdadera coral cruzan el vientre, mientras que el de la falsa es blanco amarillento. Este es un ejemplo de otra especie de Micrurus. Esta serpiente suele ser urbana, habitar lotes abandonados y aunque es altamente tóxica, no suele ser muy agresiva. Las corales no cumplen las reglas mencionadas anteriormente para las serpientes venenosas de la familia Viperidae, ya que siendo venenosas, no tienen cabeza triangular, sino redonda. No tienen pupila elíptica, sino redonda. No tienen colmillos retráctiles, sino anteriores y fijos, es decir, son proteroglifas. El tamaño de estas corales suele ser muy pequeño, como una lombriz. De tal manera que con la información que trae el paciente, quienes suelen reconocer el tipo de serpiente que los ha mordido, se puede clasificar el ofidio involucrado en el trauma. Igualmente, el tipo de envenenamiento puede ser de predominio hematotóxico con efecto hemolítico, procoagulante o anticoagulante, miolítico con efecto proteolítico o con rhabdomiólisis, o neurotóxico. El envenenamiento producido por el género Botrops suele tener efecto hematotóxico, mientras que el de la quesis suele ser predominantemente miolítico. El de Crotalus, eminentemente neurotóxico, a diferencia de la cascabel norteamericana que suele ser hematotóxica. La toxicidad de la coral suele ser meramente neurotóxica. Por las manifestaciones clínicas, el envenenamiento botrópico suele clasificarse como estadio 0 cuando no hay ninguna sintomatología local ni sistémica y, en este caso, no requiere tratamiento, pero sí observación por algunas horas a fin de mirar la evolución del paciente. El estadio 1 se manifiesta con signos locales leves, al igual que sistémicos en la coagulación, pero sin sangrado. En estos casos, está indicada la neutralización entre 60 y 120 miligramos de veneno. En esta imagen de internet se observa la mordedura en un dedo de un niño con edema local en la mano. En este otro se observan algunas flictenas, no hemorrágicas ni necróticas, con edema local.
En los casos de estadio 2, se observa mayor compromiso local y sistémico, con manifestaciones de sangrado y consumo de los factores de la coagulación. En este caso, se debe procurar una neutralización de mayor cantidad de veneno. Este es un caso que demuestra gingivorragia como manifestación de la gravedad, mientras que en este otro se observan las flictenas hemorrágicas. En el estadio grave, se observan las complicaciones sistémicas del envenenamiento, con compromiso de órganos en el cual se debe neutralizar una mayor cantidad de veneno. En esta imagen de internet se observa una niña indígena con manifestaciones graves. Todos los casos de envenenamiento crotálico se consideran severos y se deben neutralizar hasta 100 miligramos. Hay que recordar que el antiveneno polivalente, además de tener cantidades suficientes para neutralizar veneno del género Botrops y Lachesis, solo tiene bajas cantidades de antiveneno crotálico. También todos los casos de envenenamiento laquésico son de alta gravedad, lo cual es notorio con la clínica por el grave estado tóxico con que se presentan los pacientes. Los antivenenos traen bajas cantidades neutralizantes y aunque algunos autores han propuesto la neutralización cruzada con el antiveneno botrópico, esto no ha sido demostrado. Esta imagen demuestra un caso de envenenamiento laquésico. Igualmente, todos los casos de envenenamiento elapídico son considerados severos y se requiere referir de forma inmediata a los pacientes a una institución con capacidad de ventilación artificial por la inminente falla respiratoria con que se presenta. La tosis palpebral y la disfonía suelen ser manifestaciones tempranas de la neurotoxicidad. Algunos autores han mencionado la posible utilidad de la neostigmina como antídoto del efecto del veneno, pero esto no ha tenido mayor apoyo en la literatura. Se debe recordar que el suero antiofídico es heterólogo y tiene origen equino, lo que puede ocasionar en alguna población de pacientes reacciones de antígeno-anticuerpo que pueden ser graves, por lo cual se debe estar preparados para manejarlas, ya que no es viable la opción de no administrar el suero porque este es el único tratamiento de la intoxicación. En caso de reacciones leves con abones y prurito, se deben administrar antihistamínicos a fin de disminuir la liberación de esta sustancia de los mastocitos. Los esteroides se administran, pero no son el medicamento de urgencias, ya que su efecto puede demorarse en iniciar más tiempo. En los casos severos, se debe proteger la vía aérea y administrar adrenérgicos, al igual que iniciar la desensibilización. En los casos donde existe antecedente de exposición previa al suero heterólogo, se debe hacer la prueba intradérmica y en caso de ser positiva, también iniciar la desensibilización. La prueba de desensibilización se realiza administrando dosis crecientes del antiveneno heterólogo en concentración altamente diluida, al igual que se hace la desensibilización de la heparina. El paciente debe ser monitorizado por sus constantes vitales y de coagulación, recordando, sin embargo, que estas pruebas de coagulación no son un buen indicador temprano del efecto neutralizante del veneno. El fibrinógeno es uno de los primeros indicadores en recuperarse, mientras que las plaquetas y el TPT son tardíos. La transfusión de sangre no está indicada en casos en que no se ha neutralizado el veneno. La mejor profilaxis contra la infección es el lavado inicial de la herida,
Los antibióticos profilácticos, diferente de la profilaxis tetanogénica, no están indicados. En los casos severos, se puede presentar infección asociada a la necrosis de forma tardía, alrededor del séptimo día. En estos casos, y en este momento, está indicado el cubrimiento contra gram negativos y algunos anaerobios, pero no bacteroides. No se recomienda el uso de los aminoglucósidos por su nefrotoxicidad, ya que los pacientes con envenenamiento ofídico tienen alto riesgo inicial de falla renal. No olvidar realizar el manejo antitetánico en las heridas de manejo tardío y la profilaxis activa en las heridas contaminadas. No se recomienda la aplicación intramuscular del tetanol hasta no tener controlada la hematotoxicidad. Con estas medidas, se espera brindar una atención más oportuna y segura a este tipo de pacientes, a fin de disminuir la morbilidad y las secuelas. Las complicaciones del envenenamiento, por su efecto en los órganos y tejidos, agregan morbilidad y el riesgo de muerte, principalmente la falla renal y el sangrado, incluyendo cerebral. La fasciotomía está cada vez menos recomendada, ya que las manifestaciones del síndrome compartimental son muy similares a las del envenenamiento mismo, y el procedimiento quirúrgico agrega mayor morbilidad sin beneficio en las secuelas. El diagnóstico de síndrome compartimental se establece solamente mediante la medición manométrica de la presión de los compartimentos. Para los que creen estar seguros de las serpientes en el agua, les cuento que saben nadar. Y muy bien. Y cuidado, hay unas que son más peligrosas que las otras. Muchas gracias.